Soy una convencida de que existen tantas maternidades como mamás e hijos en el mundo, y es mi misión aprender lo más posible de ellas. Porque cada familia es un mundo que merece respeto, una relación libre de prejuicios y críticas destructivas, es que me dedico a recolectar sus historias, para que de sus voces todas aprendamos a unirnos en la tolerancia a la diversidad y la profunda convicción de que no sabemos todo lo que hay allá afuera, pero de todo se puede aprender. Te invito a que te unas a esta aventura y juntas aprendamos cómo es ser mamá. Pero primero paso a agradecer a los auspiciadores y es que podemos tener una segunda temporada gracias a Salcobran. Descarga la app y encuentra todo lo necesario para tu salud y la de tu familia en Salcobran y salcobran.cl. Y si se trata de zapatillas, sandalias y carteras, los encontramos en Hush Puppies, mientras que los mejores diseños de calzado, ropa y accesorios infantiles en Hush Puppy Kids. Y todo el mix de maravillosos productos que esta marca tiene para ofrecernos los encontramos tanto en sus tiendas físicas como en su sitio web. Y ahora sí podemos continuar con otro capítulo de Cómo es ser mamá. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo es ser mamá, este programa de YouTube/podcast que tengo donde me preocupo de entrevistar a distintas mamás representantes de sus propias maternidades y que tienen por objeto no solo enseñarnos respecto de la vida que ya están viviendo y muchas veces las batallas internas que están sacando adelante, sino que ante todo enseñarnos de una vez por todas que existen tantas maternidades como mamás e hijos en el mundo. No nos corresponde meter cuchara, no nos corresponde saltar a aconsejar, porque la mayoría de las veces son más las cosas que vamos a desconocer que las cosas que vamos a saber. Y hoy tengo aquí a la Steffi, a quien yo conozco hace mucho tiempo, no nos habíamos visto hace rato, y ella me escribió y me pidió que por favor la entrevistara porque ella sentía que tenía algo interesante que podía compartirnos. Y creo, en verdad, que la realidad que ella vivió, la hemos vivido muchas. Y es súper importante darle visibilidad y ver cómo se puede salir adelante. Así que muchas gracias, Steffi, por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, Catita, bien, bien, todo muy bien, gracias. ¿Cómo Ella estás tú? está en este momento en el extranjero. Yo estoy en Chile y está en Perú, así que por eso lo estamos haciendo por Zoom, ¿verdad? Sí, 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 algún día nos conoceremos en vivo. Algún día yo, de todas maneras, voy a viajar a verte y vamos a tomarnos un rico pisco sour. Cuéntame Eh, entonces, Steffi, ¿cómo describirías tú tu maternidad? a ver, caótica, con ansiedad y yo creo que depende mucho en el momento en que lo podría describir, porque fue un momento de maternidad cuando recién tuve mi hija y ahorita es otro momento, ¿no? Pero mucho de aprendizaje mental. Yo creo que esa es mi maternidad. Perfecto. ¿Y tú cuántos niños tienes ahora? Una niña, y ahí me quiero quedar. ¿Qué edad tiene ya? Tiene 6 años, Wow, 6 años. cosita. Sí, Qué ujú. exquisita. Y ya, entonces tú tienes a tu hija y después de Ujú. tener a tu hija, ¿qué empezaste a notar? ¿Cómo llegaron al diagnóstico? Cuéntanos un poco todo este proceso de cómo es tener una depresión postparto. A ver, para empezar, yo me describo como una persona perfeccionista, o sea, tengo un alto índice de perfeccionismo, y yo no sabía en el momento que fui mamá que yo tenía ansiedad. Nunca me había diagnosticado, no me había ido a ir al psicólogo, no había sido parte de mí saberlo. Decía, yo tengo un tema con el cambio que me cuesta mucho la incertidumbre, tengo ansiedad por incertidumbre. Entonces, de por sí la maternidad es totalmente incertidumbre. El día que yo tuve a mi hija, yo pensé que todo iba a ser como el libro, pues no, me la ponía en el pecho, e iba a lactar y yo iba a ser una mamá súper correcta, ¿no? El exceso de falta de sueño, como a cualquier mamá le juega en contra, pero me costó mucho el tema de lactancia. Yo estaba muy, obsesionada con que me salga bien mi lactancia materna. No quería para nada tomar, que tome fórmula mi hija ni nada. Entonces, había leído demasiado al respecto y todo, y me sentía demasiado preparada, había ido a clases, a charlas, a todo. Entonces dije, yo lo voy a hacer, porque siempre había sido primer puesto en todo, o sea, siempre había querido tener primer puesto en todo. Dije, yo lo voy a hacer muy bien. Y el primer día que nace mi hija, eran como las 11 yo la di a luz como a las 10 de la noche, a las 11 de la noche viene la enfermera con mi hija, me la entrega, y de la manera más déspota me dice, ya, dale de lactar, porque por algún motivo acá en Perú, no, bueno, en esa época no sé si ahora, no tenían mucho el concepto de lactancia materna, y cada que
una pedía, no, yo quiero que sea lactancia exclusiva y que no le den fórmula, se ponen algunas enfermeras así como que hay maltrato a la persona. O sea, yo tampoco tenía conocimiento. Yo en ese rato recién operada no podía ni hablar, entonces intentaba con la bebé recién nacida hacerle lactar y no sabía ni qué hacer. Entonces, ese fue mi primer trauma, ¿no? Después de eso, fue llanto todo el rato. O sea, lloré ese día, llegaba, cada vez que tenía a mi hija en brazos lloraba, venía mi mamá a ayudarme, lloraba, todo era llanto, 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 llanto. Entonces, yo en un momento llegué a pensar que era normal porque, pues, en la maternidad había escuchado que las hormonas dan vueltas y que una puede llorar, y bueno, pues decía, si tengo que llorar, lloraré, pues, ¿no? Viví 3 meses enteros intentando hacer que mi hija lacte, al final lo logré y le di lactancia 3 años y con eso estoy orgullosa también, pero me costó demasiado, me costó la mente, realmente, me costó la mente porque mi cerebro colapsó y no paraba de llorar, lloraba, lloraba, lloré durante 4 o 5 meses enteros, todos los días, no había día que no lloraba. Y hasta llegaba un momento en que mi esposo llegaba, me encontraba a mí llorando con mi hija y él no sabía a quién atender, si a mí o a mi hija. Y yo le decía a mi esposo, de repente tengo que ir a ver al psicólogo. En ese momento lo comenté, ¿no? Y él me dijo, esté tranquila, lo vamos a resolver, no sé cuánto. Nosotros no teníamos en ese momento conocimiento de qué tanto era la afección mental en general, ¿no? No teníamos, no nos habían explicado a nadie. Pasé todo ese proceso y regresé al trabajo. En el trabajo, pues ya con todo el contacto social, las personas y todo, uno empieza a olvidar los episodios que has estado pasando. Yo seguía arraigada en que mi lactancia materna tenía que continuar, me sacaba leche, no sé cuánto, pero ya no era un tema de llanto diario como me había estado pasando. Entonces dije, bueno, ya se solucionó, dije, pues, ¿no? Pero lamentablemente a los 6 meses, la nana que teníamos nos dejó de un día a otro. Entonces, subimos en la búsqueda de nanas, búsqueda y búsqueda, pero todas nos dejaban, nos dejaban. Tuvimos muy mala suerte con las nanas. Entonces, yo tuve que tomar una decisión que para mí fue muy hiriente, creo, porque yo he venido de una casa en donde mi mamá ha trabajado y ha tenido 3 hijos y ha trabajado toda su vida. Entonces yo dije, bueno, yo también voy a estar y voy a trabajar como cualquier mujer, ¿no? No pensé que tener que decidir si trabajo o no trabajo, lo iba a tener que pasar yo. Pero llegó un momento en que ya nadie me ayudaba, o sea, yo, nana que venía, nana que se iba porque por algún u otro motivo tenía que irse, y tuve que tomar la decisión de quedarme en casa. Y ahí, quedándome en casa con mi hija, creo que tú debes saber, a veces la maternidad, una es muy solitaria en la maternidad porque vives todo el día con tu hijo y haces todo el día y hablas monosílabos todo el día, y estás todo el día con ella. Entonces, había momentos en que yo estaba con mi hija y lloraba con mi hija, pensando en general, ¿no? Cosas que me pasaban porque yo no estoy trabajando, que no aporto en la casa y cosas por el estilo. Seguía así como triste, ¿no? Estuve todo un año así. Nuevamente no me fui al doctor en ese momento, no sabía que tenía algo mental, yo pensé que era normal, hasta cierto punto, ¿no? Pero yo siempre me he caracterizado por una persona sensible, entonces yo pensé que tenía sensibilidad simplemente, ¿no? Y y vi muchas cosas relacionadas con que la maternidad, a veces es solitaria, el primer año, que no sé qué, lo justifiqué. Al año encontramos una persona por fin que se quedara con mi hija y yo me fui a trabajar. Y en ese lapso no pasaron ni 6 meses y pasó la pandemia. Nuevamente nos quedamos sin una persona en casa. Wow. Sí, entonces ahí sí yo tuve otra vez que tomar la decisión de quedarme en casa, cosa que no me gustaba a mí tomar esas decisiones, me devastaban, o sea, me hacían sentir fatal. Y pues ahí en plena pandemia fue donde te conocí también, pues, porque ahí fue donde em, llegó un momento en que mi hija repetía todo lo que yo hacía, tenía ella 2 añitos más o menos, y yo era su ejemplo a seguir. Y todas las noches yo lloraba. Yo llegaba a mi cama y me ponía a llorar y pensando en que no había hecho nada. Entonces, con esa sensación de no haber sido productiva, digamos, en el día, dije, no, yo no puedo seguir así porque mi hija está imitando lo que yo hago y va a haber un momento en que ella imite esto.
Entonces, buscando eso fue que encontré todo lo que es autocuidado, todo lo que es autoestima, y en la búsqueda de autoestima fue que me di cuenta que yo tenía un problema mental. Acudí a psicólogos y en el psicólogo, cuando yo les he relatado toda esta información, me han dicho efectivamente, más de un psicólogo me ha dicho que lo que tenía es una depresión postparto, no tratada, y que a la fecha aún tengo pues rasgos de ansiedad, porque yo tengo descontrol o sea, con la incertidumbre. Cada vez que hay un cambio en mi vida, ahorita incluso estoy atravesando un cambio que ni siquiera es significativo, lo más mínimo que creas, no sé, se va la persona que me ayuda en casa, para mí es blanco y negro y tengo que, estoy con ansiedad, taquicardias y no sé cuánto. Pero nada, en ese interín, pues mi hija me enseñó bastante, pues me enseñó mucho de mí. Me enseñó a que me tenía que conocer suficiente, ¿no? Y a cómo era yo, no sabía que yo tenía todo eso de trasfondo, pues, ¿no? Mm. Qué increíble lo que cuentas, Steffi, porque lo que tú dices es muy real. Muchas veces las mamás recurrimos a libros y a talleres para prepararnos en todo lo que tiene que ver con el cuidado de nuestros hijos y con la alimentación de nuestros hijos, pero nadie nos dice que quizás es buena idea que tomemos talleres o leamos respecto del cuidado de nosotras para poder Sí. cuidar a nuestros hijos. Quizás si pusiéramos tanto énfasis en nuestra salud mental como ponemos, por ejemplo, en lactancia, en estimulación temprana, ¿verdad? Si tuviésemos una aplicación que no Mm, solamente nos dijera de qué tamaño es nuestra guaguita cuando estamos durante el embarazo y cuáles van a mm, ser los principales hitos de crecimiento, tuviésemos un equivalente que nos dijera cuánto vamos a cambiar las mamás también para poder entender qué es normal y qué no es normal y poder salir a pedir. mm, Pero como dices tú, o sea, yo creo que habría pensado exactamente lo mismo que tú. Soy mm, sensible, los cambios hormonales, ¿verdad? O sea, yo también me mm. habría quedado quizás súper entrampada en eso y habría terminado justificándolo todo. Sí, tal cual. Y también, como una se queda en casa, ya no hay el mismo soporte económico, entonces una siente que no puede ser una carga si es que tienes un hijo. Claro. Con mayor razón no te vas a atender, no te vas a ver pensando que ya va a pasar. Claro, voy a tratar de solucionarlo yo, no voy a hacer que gastemos más plata todavía en una Exacto. terapia, exacto, para poder salir de acá. Lo otro también que me llama mucho la atención, y sabéis que me quedo pensando cuando tú me dijiste, yo también tomé algunos talleres y cursos y cosas, yo lo hice después de que nacieron mis hijos, no antes, pero en ninguna parte, en ningún taller que yo tomé de nada, hicieron ni siquiera hacia el final del curso un agregado de si esto no ocurre, tal cual como se los estamos enseñando aquí, no significa que sea malo o que ustedes lo estén haciendo mal. Quizás eso también ayudaría mucho a las mamás que recurrimos a estos profesionales. O sea, cuando yo tomé en su minuto, me acuerdo, una asesoría en lactancia y también tomé en su minuto una evaluación para ver si necesitaba o no una asesoría de sueño para uno de mis hijos. Y Ujú, en ningún momento me dijeron, esto es lo ideal, esto es lo que te vamos a enseñar, pero si no resulta, no te preocupes, te fijas como es normal. Esa cuota ujú. quizás bajaría las expectativas. Sí, y creo que la gente de nuestra generación, las mujeres de nuestra generación, somos muy perfeccionistas, Mm. muy de libro, ¿no? Muy de que todo tiene que estar así, todo tiene que ser así, si no es así, y si es así te premian, y si no es así está mal. Claro. Entonces, Y si no con te eso en castiga la mente, sociedad, te castigáis tú. exacto. Tengo aún mucho autocrítica que me cuesta resolver constantemente. Entonces, hoy ya lo sé, ¿no? Hoy ya sé que mi mente suele ser autocrítica, entonces suelo como que darle la contra. Ya tengo muchas técnicas que los psicólogos me han empezado a explicar, pero cuando fui mamá no era así. Me aceptaba toda la autocrítica y me la creía toda la autocrítica. Claro, sobre todo hay un dicho que dice, no creas todo lo que uno piensa y menos en soledad, porque cuando uno está sola, la cabeza es tan traicionera, y yo me acuerdo de eso, Steffi, yo me acuerdo de estar sola con Max encerrada en el departamento, y ese sentir esa angustia entre que tengo tanto que hacer, pero no tengo nada que hacer, y no tengo nada de Ujú. ganas de hacerla, pero tengo que hacerlo. ¡Ay, qué atroz! Y Pobrecita. no queda de otra que ser tú, porque tú eres el adulto. Sí, Exactamente. sí, sí. Oye, y cuéntame, ¿cuánto tiempo lleváis con terapia? Ahorita debo estar ya debe ser 4 años.
Ya. ¿Cómo 4 años. fue la búsqueda de este terapeuta? A mí siempre me preguntan mucho, ¿cómo Ujú. encontrar al terapeuta? ¿Te costó, no te costó? ¿Cómo lo pillaste? ¿Cómo fue? Y son distintos terapeutas los que he tenido, o sea, mira, todo partió en un inicio porque mi esposo lleva a terapia, porque él tiene un tema psicológico también con ansiedad y él somatiza las cosas, o sea, él le daba vértigos, le daba mareos quedarse con mi hija, o sea, le daba tanto y la incertidumbre de lo que había a pasar que ya él lo convertía en algo físico, entonces él empezó yendo al psicólogo. Entonces, un día yo dije, bueno, ¿y por qué no voy yo también, no? Entonces, fui un día casualmente con la misma psicóloga, cosa que no se hace. Igual no me agradó tanto porque sentí que era una psicóloga, era una persona que hablaba de mi esposo a través mío. Entonces dije, no, esto no estaba bien. Pero mira, el problema psicológico empezó a traer problemas en mi familia, o sea, en mi pareja. Vivíamos días caóticos todo el rato, peleábamos, discutíamos, estábamos a punto de separarnos. Y como nosotros tenemos una relación de muchos años, lo que siempre dijimos fue el día que estuviéramos mal, vamos a ir a cualquier lugar para que nos ayuden a recuperar lo que tenemos. Entonces nos fuimos a una terapia de familia o de pareja. Y en la terapia de pareja es donde la psicóloga de pareja me dice, yo creo que tú tienes un tema de depresión y de ansiedad y algo personal. Entonces, yo nunca lo había visto de ese modo y lo habló de manera personal ya conmigo y me dijo, mira, ¿por qué? Por tales motivos, yo creo que em, estás en un círculo de perfeccionismo constante, entonces quieres que todo funcione perfecto a tu alrededor, inclusive tu pareja. Y no, pues somos humanos, ¿no? Entonces, yo empecé ahí recién a humanizarme, porque antes de eso yo era un robot. Entonces dije, bueno, entonces tengo que ir a una psicóloga y empecé con una psicóloga que en ese rato atendió momentos en que yo estaba con una depresión en que ya no quería vivir. Entonces, yo tuve mucho temor cuando por mi mente empezó a pasar esto, ¿no? De que, ¿qué pasaría si yo no estoy? Hasta llegué a encontrar lógica de que mi hija estaría bien, porque, por ejemplo, mi mamá perdió a su mamá muy joven, como de 9 añitos, y dije, mi mamá está muy bien, mi hija también. O sea, empecé a encontrar lógica de todas las cosas que no son lógicas, ¿no? Y me dio mucho temor. Entonces, gracias a Dios, tengo una buena pareja, creo yo, y mi esposo dijo, no, vamos a verlo al psicólogo. Empecé a atenderme también con psiquiatras. Nos dimos cuenta que tenía un tema psiquiátrico también, de depresión por ansiedad, que yo nunca había escuchado el término depresión por ansiedad. Y empecé a tratarme. Eso fue hace 3 años más o menos, sí, 3 años. Y luego, pues, con la pandemia dejé de atenderme con estas personas, recurrí a otros medios y otra vez encontré otra psicóloga. Cada psicólogo, como bien dicen, uno tiene que ir encontrando la persona que más se siente cómodo, porque a veces no con cualquiera puedes expresarte y hablar lo que uno siente. Hay personas que de repente son ¿cómo decirlo? Yo me siento una persona más cálida y habían personas muy, muy frías de repente. Entonces fui poco a poco buscando, buscando hasta que encontré una persona que lo que yo necesito, por ejemplo, es mucha racionalización. Entonces, cuando a mí un psicólogo me da la razón, para mí es como que, muy bien, te están aprobando y yo con sentido de aprobación todo va bien, pero yo lo que necesito es alguien que me rebate y que me diga, espérate, racionaliza esto, piénsalo así, piénsalo así. Entonces, encontré ahora una psiquiatra de ese estilo y también una psicóloga así. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Esto que cuentas tú es tan importante. Yo creo que la gente, y yo conozco muchas personas que cuando agarran el suficiente valor para ir a pedir ayuda psicológica, se desmotivan ante el primer encuentro de un profesional con el que no hacen ese clic, ese como match, Sí. y listo, No dicen, siempre. no es para mí. Ese es el problema. Por ejemplo, ese problema lo tiene mi esposo. Mi Ah, esposo sigue teniendo un psiquiatra, pero no confía en los psicólogos, mm, porque él siente que el psicólogo no es. Y yo le digo, no, pues tienes que buscar a la persona adecuada. No, no todos los profesionales son los indicados, ¿no? claro. Pero bueno, cada quien con sus recursos. Oye, pero de todas maneras, a pesar de todo lo que tú cuentas, que durísimo, y claro, creo que es algo con lo... Yo creo que hay pocas personas que oigan esta entrevista o que vean esta entrevista y no se sientan identificados. Creo que es una realidad que nos pasa a muchas mamás
Es verdad que muchas veces confunden los temas químicos y hormonales con los temas emocionales, lo meten todo dentro de un saco, ¿verdad? Y siempre el embarazo es como la causal de todo. Te sientes mal, es el embarazo. Te sientes feliz, es el embarazo, ¿verdad? Te sientes triste, es el embarazo. Y es normal. Todo el mundo te dice, no, sí es normal. Yo Ujú, creo que el está bien no estar bien, o es normal no estar bien. No está bien quedarse en ese estado. Lo que tú hiciste fue salir de ese estado. Independiente del tiempo que te hayas ujú, demorado, da lo mismo, pero ujú, el salir a buscar ayuda, creo que eso ya es un gran diferenciador respecto de la mayoría. La mayoría se queda en ese estado. Tú saliste a buscarlo. Entendiendo que la terapia es un privilegio, todo lo que tú quieras, pero pudiste acudir a él y qué rico que lo hiciste. Pero además ujú, es un tremendo ejemplo para tu hija. O sea, lo que te claro. motivó a salir a buscar ayuda fue ser consciente de que ella en Ujú. el fondo repite tu conducta. Y lo que Exacto. le diste en cambio es un tremendo ejemplo de vida y superación personal. Sí, mira, justo eso es lo que yo difundo un poco en mis redes sociales. Este, Cuando uno está en depresión, uno se siente solo. Siente que nadie va a entender lo que tú estás pasando, ni siquiera la persona que está a tu costado, que en ese caso era mi pareja. Yo sentí que estaba sola, intentando encontrar soluciones y me veía así navegando y navegando sola, hasta que un día, pues, dije, es cuando tú tienes que saber el límite, ¿no? El día que yo empecé a tener esos pensamientos, ¿cómo se llama? Sí, ¿No? sí, ay, Sí, sí, ¿no? ¿No? Estos introspectivo. pensamientos que están dándote vuelta, Sí. claro. Dije, no, esto no está bien. O sea, ya uno tiene que conocer el límite en que qué cosa es lo lógico y qué es lo no lógico. Entonces, cuando ya es no, es donde tú tienes que hablar. Entonces, creo que lo fundamental cuando uno está en depresión es hablar con quien sea que esté a tu costado, porque quien sea lo va a ver de un modo diferente al que tú lo ves y va a ser el punto de partida para que tú salgas desde ahí. Porque pedir ayuda es lo más importante, en realidad, y es lo que más cuesta, es lo que más cuesta. Por lejos. Porque además muchas personas consideran que el salir a pedir ayuda, y quizás te debe haber pasado en sus comienzos con esta naturaleza, como dices tú, más controladora y perfeccionista, que el salir a pedir ayuda era un poco como rendirse y quizás Perder. perder, sí, perder ese control y quizás también un poco como una especie de confesión de que no me la puedo. A mí me pasaba Ujú, que yo sentía mucho miedo de que me cuestionara mi capacidad de maternar por salir a ya. pedir ayuda. Sí, tal cual, Y tal al cual. final después uno se da cuenta que en verdad la única vocecita que estaba pensando eso era la propia. Sí, es uno mismo poniéndose trabas, en realidad, no hay más. Sí, uno puede ser su Sí. peor juez. Y es más, algo que me pasó y que me pareció increíble fue, yo tenía una conexión con mi papá muy, muy distante en ese momento. Mi papá me amaba un montón, yo lo amo un montón a él, pero no conversábamos, no hablábamos nunca, más que, hola, ¿cómo estás? Yo bien, tú también, qué bien, ¿no? ¿Qué tal el trabajo? ¿Todo bien? Yo también, ya, bacán. Entonces, a raíz de que yo estuve con depresión, una de las cosas que yo quise o yo formulé con mi psicóloga fue mejorar la relación con mi papá y te das cuenta que las personas a tu alrededor no son lo que uno piensa. Yo pensé que un momento que si yo le decía a mi papá que yo estaba con depresión, él iba a reaccionar como diciendo, ánimo hija, no pasa nada, vamos adelante nada más, ¿no? Y al contrario, él reaccionó como diciendo, te entiendo, yo también he pasado lo mismo. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, las personas a tu alrededor son tan parecidas a uno mismo que no te das cuenta, ¿no? Uno se piensa en que no le va a pasar esto y para mí la figura paterna era como que el aprobatorio, el desaprobatorio, ¿no? Porque mi papá siempre fueron, como cualquier papá, me felicitaban cuando las cosas salían bien, me castigaban cuando no, ¿no? Como cualquiera. Y el problema es de que cuando para mí estar mal de la cabeza era estar mal. Entonces, llegó un momento en que yo concienticé de qué hay de malo estar mal de la cabeza. O sea, puedes estar mal del estómago, puedes estar mal de un pie, puedes estar mal de la cabeza también. Entonces, cuando concienticé eso, empecé a difundirlo en mis redes y mi papá empezó a darse cuenta por medio de mis redes de que yo estaba teniendo este tema. Y un día empezamos a conversar y empezamos a salir en pandemia caminando y hablábamos horas, 2, 3, 4 horas juntos y se volvió algo rutinario y bonito porque al final nos conocimos más, ¿no? Pero lo que digo es, eh, a veces uno no sale de este espacio en donde te encuentras solo pensando en que los demás van a pensar que está mal.
y no es que esté mal, simplemente es parte de ser humano. Todos los humanos tenemos también esa debilidad mental, como cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? Exacto. Qué Ujú. cosa más linda, Steffi. Y ya lleváis harto tiempo con tu cuenta. Sí, en realidad voy y vengo, por esta cuenta no me dedico como en el caso tuyo, ¿no? Pero cada vez que puedo difundo cosas que tienen que ver. Últimamente no he estado difundiendo cosas porque justamente cuando estoy pasando episodios como los que estoy pasando ahorita, no me gusta difundir porque mi familia también lo ve. Entonces tengo miedo de que ellos se preocupen, ¿no? De que yo esté bien o esté mal o no sé cuánto. A veces mi papá me pregunta por mis redes, hija, ¿cómo estás? Papá, eso lo publiqué hace 2 meses, sino que recién está saliendo, ¿no? Entonces, a veces me da pena que se enteren por ahí, y me gana esa sensación de que, ay, me cohíbo, pero luego a veces me llegan este tipo de cosas como las de ahorita que me motivan a decir, ¿por qué no seguir compartiendo esas cosas? ¿No? Qué buena. Ah, pero igual después subes entonces el contenido de manera desfasada. Cuando ya viviste tu periodo, sacaste tu aprendizaje, ya ahí Y entonces empiezas a sacar el contenido. hace poquito, por ejemplo, por primera vez en mi vida me había pasado, nunca me ha pasado, me dio un ataque de ansiedad Ya. y yo no sabía qué era eso. Y Pensaste que me era un grabé, infarto, ¿no? o sea, me descontrolé como nunca en mi vida. Es atroz. Gracias a Dios he estado en contacto con una persona que es psicóloga, que es mi mejor amiga, y me supo ayudar a salir de ese episodio. Y una vez que salí, lo relaté. Mira, viví esto, pasé esto, sé cuándo. Y tuvo bastante pistas, porque veo que la mayoría de personas no relata esto en redes sociales, porque en redes sociales todo está perfecto, ¿no? Y a mí me gusta hacer lo contrario, o sea, para mí mis redes es mi vida real. Entonces, eso me gusta difundir, que es normal estar mal. Y ahorita de repente cuando empiece a atravesar lo que tengo ahorita y ya sepa lo que me pasa, porque a veces pasa en que te encuentras como que barreritas de que no sabes por qué suceden hasta que después de un tiempo las entiendes, es cuando recién empiezo a explicar, mira, me pasó esto, lo solucioné así, para ver si más te contactan con esa idea, pues, ¿no? Ay, qué lindo. Vamos a dejar entonces anotar aquí tu cuenta para que la gente también pueda verla, pueda Sí. revisarla y una vez que ya terminas de desenredar esta madeja que estás viviendo en este minuto, también nosotros podamos leer tus aprendizajes y todo lo que sacaste en limpio y también las cosas que te hayan pasado. O sea, al final no de todo uno va a tener un aprendizaje, pero a veces el mero relato ya es compañía suficiente. Por último, y esto es algo que a mí me encanta generar en mi audiencia, que la gente no sienta que está sola. A veces lo único que me escriben es qué rico que alguien lo dijo. ¿Cachai? Pensé que era la Sí. única. Sí, tal cual. Tal cual me ha pasado también. A veces cuando he hablado sobre depresión, cómo me sentí en mi depresión, qué cosa me llevó a salir y todas estas cosas que las he ido explicando así brevemente, hay personas que se han contactado directamente y me ha sorprendido a decirme que también tienen depresión. Entonces me da un poco también de temor sentir que tengo de repente alguna responsabilidad con ellos y no sé controlarlo aún. Entonces, por eso también me da un poco de ansiedad y me trato de evitarlo, pues. No, sí te entiendo, pero yo creo que el hablar de la ansiedad, la depresión y esas cosas tampoco es incentivar a que la gente tome esas conductas, ni tampoco es invocar. A veces hay personas que dicen como no hables del tema para que no te pase, y es como, es que no funciona así. Ujú. Hay millones de razones por las que uno se le puede gatillar una depresión o ansiedad. El hablar del tema no es una de las causales, tranquilos. Pero Al sí creo que es contrario. importante educarse al respecto y para eso tu cuenta es tan valiosa. Sí, Y esta entrevista gracias. también toma mucho valor por lo mismo. Así que en verdad te agradezco un montón tu tiempo, el haberme No, escrito, el haber abierto tu corazón y habernos compartido esta historia. Realmente muchas, muchas gracias. no, te agradezco a ti porque me des tu espacio, más que todo porque, como yo te dije una vez, yo no pretendo tener ni muchos seguidores ni pocos seguidores, lo que quiero es que la gente se identifique y sepa cómo pude ser yo y cómo los puedo ayudar, porque en eso sí siempre me ha nacido ayudar. Me encanta. Y yo creo que por eso es que hicimos clic en pandemia. Sí. Me Y encanta. fue bueno, nos ayudamos mucho. Muchísimas, muchas gracias, Steffi, nuevamente. Espero que les haya gustado este capítulo para quienes nos vieron y quienes nos escucharon y estén atentas para un siguiente capítulo de cómo es ser mamá. Chao, chao.